Agosto de 2025. Fábrica de Tochigi, 100 kilómetros al norte de Tokio, un grupo de operarios rodea la línea de montaje mientras el último Nissan GT-R avanza hacia la salida, pintado de un morado casi negro. 18 años antes, ese mismo modelo había humillado en Nürburgring a un Porsche 911 Turbo que costaba mucho más. Era el último descendiente de una estirpe a la que los aficionados habían bautizado Godzilla, un coche que parecía imposible de matar y que durante casi 2 décadas lo pareció. El final llegó de una forma mucho más silenciosa, a través de normativas decididas en Bruselas y Canberra, y de una crisis que obligó a Nissan a revisar su futuro desde una sala de juntas en Yokohama, mientras la compañía intentaba asegurar su propia supervivencia. Hoy vamos a recorrer la vida completa del GT-R, desde el ingeniero que desafió a Nissan para construirlo hasta la noche en que humilló a superdeportivos europeos mucho más caros. Vamos a ver cómo fue cayendo mercado por mercado durante media década, siempre con la misma excusa oficial, y al final te voy a contar la explicación que Nissan nunca puso en un comunicado de prensa, la que de verdad decidió que este fuera el final. Para entender por qué importaba tanto el GT-R, hay que retroceder al año 2000. Nissan estaba en plena reconstrucción bajo el llamado Plan de Recuperación que lideraba Carlos Ghosn, y dentro de ese plan había un encargo directo para un ingeniero llamado Kazutoshi Mizuno: construir un deportivo con el nombre GT-R capaz de competir con lo mejor de Alemania. Mizuno se negó porque la orden inicial era levantar el coche sobre la misma plataforma envejecida que ya usaba el Skyline, y él sabía que con esa base nunca iba a poder hacer un coche de nivel mundial. Así que en 2003 se presentó ante Ghosn con un prototipo construido sobre una arquitectura completamente nueva, desarrollada por su cuenta y sin autorización oficial. Ghosn aprobó el cambio en el acto, y aquel pulso silencioso entre un ingeniero terco y su propio jefe fue el primer paso hacia el coche que saldría a la venta 4 años después. Bienvenidos a Auto Ledger. El nombre GT-R ya significaba algo antes incluso de que existiera el R35, porque las generaciones anteriores del Skyline GT-R nunca se vendieron oficialmente fuera de Japón, pero millones de personas en el resto del mundo las conocían igual, gracias a un videojuego de carreras que las convirtió en objeto de deseo, y a un puñado de películas de coches piratas que las paseaban por las calles de Tokio. Así que cuando Nissan empezó a probar los primeros prototipos del nuevo GT-R en circuitos como Sendai Highland, ya existía una legión de fans esperando un coche que muchos de ellos jamás habían tocado. En una de esas sesiones de pruebas, el propio Ghosn se subió al prototipo y lo llevó cara a cara contra un Porsche 911 Turbo, el rival que Mizuno había fijado como objetivo desde el primer día, y al bajar del coche felicitó al equipo por haber construido exactamente lo que él había imaginado. Para un directivo que rara vez se metía en los detalles técnicos de un solo modelo, ese gesto decía mucho de lo que ese coche estaba a punto de significar para toda la marca. El 24 de octubre de 2007, en el Salón de Tokio, Mizuno presentó el coche en persona y puso en la mesa 3 condiciones que él mismo se había impuesto para llamarlo superdeportivo de verdad: pesar menos de 4 kilos por caballo de potencia, alcanzar los 300 km por hora en carretera abierta y completar Nürburgring en menos de 8 minutos. Semanas después, con la pista todavía mojada en 2 curvas, el equipo de pruebas marcó un tiempo de 7 minutos y 38 segundos, mejor que el de coches con el doble de precio. El motor VR38 de ETT, un V6 biturbo de 3,8 litros, no salía de una cadena de montaje automatizada, sino que lo armaban a mano, en una sala aparte, un equipo de solo 9 técnicos especializados conocidos como Takumi, y cada unidad se llevaba cerca de 6 horas de trabajo, casi como una pieza de artesanía, más que como una pieza industrial. Cuando el coche llegó a la venta en 2008, costaba menos de $70.000, y un año después, la revista británica Evo lo nombró Coche del Año, por delante de un Lamborghini Gallardo, un Porsche GT2 y un Renault Megane R26.R, un resultado que a cualquiera que siguiera el mundo de los coches deportivos le parecía no tener sentido. Un coche de precio medio venciendo a superdeportivos de verdad en su propio terreno. Un logro tan grande que muy pocos se preguntaron entonces qué pasaría cuando ese ritmo de mejora tuviera que sostenerse año tras año. Pero mientras el mundo aplaudía, dentro de Nissan el proyecto no avanzaba como debía, y la versión más extrema, la GT-R Nismo, no llegó hasta 2014, 6 años después del lanzamiento, un margen larguísimo para cualquier deportivo con aspiraciones de primer nivel.
Un año antes, en 2013, Mizuno abandonó la empresa. La versión oficial hablaba de problemas de salud, aunque entre ingenieros y periodistas del sector circuló otra versión, la de un desacuerdo interno sobre si el futuro del GT-R debía ser híbrido o eléctrico, algo que Nissan nunca confirmó ni desmintió del todo. Con su ingeniero jefe fuera y sin una hoja de ruta clara para la siguiente generación, el coche que había nacido para ser actualizado sin descanso empezó a quedarse quieto sobre la misma base de 2007. Durante los años siguientes, Nissan mantuvo el GT-R vivo a base de retoques, y en 2016 llegó el cambio más profundo de toda su vida comercial, un rediseño de la parte frontal y trasera que mejoró la refrigeración y elevó la potencia hasta los 570 caballos, presentado como una revolución dentro de la propia gama. Pero seguía siendo, por dentro, el mismo coche de 2007, y ese detalle, que en 2010 parecía una virtud, la de un ingeniero puliendo su obra año tras año en vez de tirarla y empezar de cero, se convirtió en un problema en cuanto el resto del mundo empezó a endurecer las normas a su alrededor. Australia fue el primer mercado en decir basta. El 31 de octubre de 2021 dejó de vender el GT-R porque el coche no superaba la nueva normativa de impacto lateral que entraba en vigor ese año. Un golpe que además llegaba en un mercado donde nunca había sido un éxito de volumen. En 12 años de comercialización, allí apenas se habían colocado 1000 unidades, una cifra tan modesta que hacía casi imposible justificar el gasto de homologarlo de nuevo. 5 meses después le tocó el turno a Europa, cuando Nissan envió un comunicado breve a la prensa especializada. La producción para el continente terminaría en marzo de 2022, por una normativa de ruido en marcha que el coche ya no lograba superar. Detrás de esa frase corta se cerraban 13 años de historia y algo más de 11.000 unidades vendidas, la última alternativa verdaderamente deportiva que le quedaba a Nissan en Europa, y la misma norma, además, iba a endurecerse todavía más en 2026, bajando el límite legal hasta los 68 decibelios, así que ni siquiera quedaba margen para pensar en una versión adaptada. Y ahí está el primer dato que no encaja del todo con la explicación oficial: Japón, el mercado donde el GT-R seguía naciendo, cerró sus pedidos para el modelo 2022 en mayo de ese mismo año, pero no por falta de compradores. Según explicó la propia Nissan a la prensa, las reservas ya habían alcanzado el volumen de ventas previsto. El coche que la normativa estaba matando en medio mundo, en su propio país, seguía teniendo lista de espera. En Estados Unidos, el último gran mercado, el desenlace llegó en 2024, cuando Nissan confirmó a varios medios especializados que el motivo era el endurecimiento de las normas de emisiones previstas para 2025, la misma excusa que ya habían escuchado los compradores australianos y europeos años antes. Los pedidos se cerraron con el modelo 2024, y el 28 de febrero de 2025 Japón cerró también los suyos, dejando solo un puñado de meses de fabricación para agotar las últimas unidades. Lo curioso es que mientras el GT-R iba perdiendo mercados uno detrás de otro, seguía ganando carreras y batiendo récords como si nadie le hubiera avisado de que se estaba quedando sin sitio en el mundo. Se llevó 5 títulos en la categoría GT500 del campeonato japonés Super GT, ganó las 12 horas de Bathurst en Australia en 2015, apenas meses antes de que el país lo echara de sus concesionarios, y en 2016, en un aeropuerto de Emiratos Árabes, un GT-R especialmente preparado batió el récord Guinness de deslizamiento lateral más rápido del mundo, a más de 300 km por hora. Mientras los concesionarios de medio mundo dejaban de venderlo, el coche seguía sumando trofeos en la pista, como si la burocracia y la velocidad vivieran en 2 calendarios completamente distintos. La explicación oficial, la que Nissan repitió en cada comunicado durante años, era siempre la misma: normativas de emisiones, de ruido, de seguridad, mercado tras mercado, y es verdad, cada una de esas normas existió, con su fecha de entrada en vigor. Pero esa versión deja fuera la pregunta más incómoda: ¿por qué Nissan nunca encontró la manera de adaptar un coche que llevaba 18 años dando beneficios y que en Japón se seguía vendiendo con lista de espera? La respuesta empieza a los pocos meses de que el GT-R desapareciera de Estados Unidos, cuando en noviembre de 2024 Nissan anunció el primer gran recorte: 9.000 empleos fuera de la plantilla. Detrás de esa cifra había una empresa que ya no aguantaba el ritmo. Sus beneficios operativos se habían hundido un 90% en apenas 6 meses. La fábrica llevaba tiempo produciendo muy por debajo de su capacidad real, y aunque Nissan respondió recortando esa capacidad en una quinta parte, el agujero seguía sin taparse.
Un mes después, se sentó a negociar una fusión con Honda, su última gran esperanza para salir del pozo, pero esa negociación se rompió el 13 de febrero de 2025, según la prensa japonesa, porque Honda pretendía convertir a Nissan en una simple filial, dada la enorme diferencia de tamaño entre ambas marcas, algo que Nissan se negó a aceptar. Semanas más tarde, dimitió el entonces presidente, Makoto Uchida, la primera cabeza que rodó por la crisis, y la sangría no había terminado, porque en mayo los despidos llegaron a los 20.000 empleados, y ese mismo mes Nissan reconoció la pérdida más grande de toda su historia, cerca de 5.000 millones de dólares en un solo ejercicio. El último GT-R salió de la fábrica de Tochigi en agosto de 2025, 18 años después de aquella presentación en el Salón de Tokio, y era un Premium Edition T-Spec en un tono morado casi negro, con las llantas doradas, cuyo destino no fue una vitrina de Nissan ni un museo de la marca, sino el garaje de un cliente japonés cualquiera que había esperado su turno en una lista de reservas. El entonces consejero delegado, Iván Espinosa, quiso dejar clara una cosa ante los trabajadores reunidos en la planta. Esto no era una despedida definitiva del nombre GT-R, sino el cierre de una generación concreta. Nissan ya había confirmado que trabaja en un sucesor, conocido de forma extraoficial como R36, aunque todavía no ha decidido si será híbrido o completamente eléctrico, y según ha explicado la propia marca, parte de esa indecisión depende de que la tecnología de baterías de estado sólido esté lista para producción, algo que Nissan sitúa no antes de 2028. Dicho de otro modo, el sucesor del coche que se despidió en silencio en 2025 podría tardar años en llegar, con una empresa que primero necesita demostrar que sigue en pie. Hoy el GT-R R35 empieza ya a mirarse con la misma nostalgia con la que sus predecesores, los Skyline GT-R, se miraban hace 20 años, y sus casi 48.000 unidades se están revalorizando en el mercado de segunda mano en varios países, con coleccionistas y talleres especializados dedicados en exclusiva a mantenerlas rodando. Para los 9 técnicos Takumi, que durante casi 2 décadas montaron a mano cada motor VR38 de ETT, el cierre de la línea de Tochigi no fue solo el final de un producto, fue el final de un oficio muy concreto, dentro de una fábrica muy concreta, que puede que jamás vuelva a repetirse exactamente igual. Así que la próxima vez que alguien te diga que la normativa mató al Nissan GT-R, ya sabes que solo es media respuesta. La otra mitad la mató una empresa que, cuando más lo necesitaba, ya no tenía con qué salvarlo. Si te ha gustado este recorrido por la historia real de Godzilla, suscríbete a Autoledger, porque cada semana desenterramos la historia completa detrás de otro coche que el mundo dio por perdido demasiado rápido.